Hola, ¿qué tal? Esto es el canal cristiano Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y bueno, eh, hoy vamos a continuar con el tema de la semana pasada, que es Dios te busca. Estuvimos hablando de cómo Dios nos está buscando para que podamos tener una nueva oportunidad. Hoy vamos a profundizar un poco más y hoy el tema se llama Dios está hablando. Y como Dios es el que está hablando y como siempre le damos el primer lugar a Dios, vamos a leer la escritura principal o central de este tema, que es Salmo 139:16. Y dice la palabra: tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Bueno, pues vamos a orar. Padre bendito, le doy gracias por el privilegio y la oportunidad, Padre bendito, de una vez más poder compartir esta palabra, Señor Dios Todopoderoso, que usted ha venido poniendo en estos días en mi corazón, Señor bendito. En continuación también a lo que oraba con usted hace pues más de un año, Señor Dios Todopoderoso, que nos decía que hablaba por medio de mí, Padre, para que compartiera también eso al respecto de trompetas, Señor bendito, que se escucharon o que se han venido escuchando alrededor del mundo, Señor bendito, y de ahí usted empezó a hablar y Dios está hablando y lo sé y yo lo creo, papito. Gracias, Señor bendito, por el privilegio, Padre, de ser el medio por el cual usted puede dar una palabra, Señor bendito. Tomo este lugar con temor y temblor, Señor bendito, pidiéndole que como siempre sea el Señor Espíritu Santo el que me guíe a toda verdad, nos guíe a toda verdad, Padre bendito, para que también la verdad revelada del Espíritu Santo pueda llegar al corazón de cada uno de los que puedan ver este video. Gracias, le doy toda la gloria y la honra y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues sí, finalmente hace más o menos un año el Señor me mostraba que que no era, o sea, finalmente precisamente a raíz de estar viendo yo el que estaban sonando trompetas alrededor del mundo y que bueno, habían algunas personas que estaban asegurando que eran las trompetas de Apocalipsis, de las que habla Apocalipsis. Yo me puse a orar y me puse a preguntarle al Señor de qué se trataba esos sonidos que se escuchaban. Y él habló a mi corazón y me dijo que en verdad, o sea, finalmente sí, efectivamente eran sonidos de trompeta, pero no eran las trompetas del Apocalipsis. Hay diferentes formas en que el Señor habla por medio de las trompetas y bueno, en esta situación tenemos que entender que el sonido de trompeta o shofar propiamente dicho, porque nosotros lo traducen como trompeta, pero finalmente lo que nosotros vemos en la palabra, en el libro de Números, en el libro aún también habla en Levítico al respecto, en Éxodo también habla de cuando suenan las trompetas. Estamos hablando ahí no de un momento profético, sino de un momento histórico en que sonaban los shofares. Y vemos que en este aspecto, antes de profundizar un poquito a hablar de los shofares, bueno, pues recordando precisamente ese tiempo en el que yo le oraba al Señor para que me mostrara de qué se trataba, y él me decía, este es un llamado que estoy haciendo a mi pueblo para que deje de estar en una zona de confort, porque vienen días difíciles, vienen días pues precisamente lo que habla la palabra al respecto del principio de dolores que viene en crecimiento, viene aumentando. Vemos que finalmente en estos días hubo muchas cosas que aparentemente coincidieron, y para Dios no hay coincidencias. Entonces el Señor estaba llamando a santa convocación. El Señor me hablaba a que yo le hablara a su pueblo, y finalmente yo no le puedo hablar a todo el pueblo, digamos, en ese momento todavía no, el Señor no había puesto en mi corazón este canal, sino solamente al grupo de los hermanos con los que servimos en el ministerio, en la iglesia. Y finalmente les explicaba la necesidad que había de entrar en un tiempo de oración, de ayuno. Finalmente en ese tiempo se hizo también cadena de ayuno y de oración, y fue bueno, el Señor tiene tiempos, y bueno, y hoy vemos que otra vez
vienen ahora no las trompetas, sino ahora vemos situaciones naturales que se han desencadenado con fuerza. Vino el terremoto del 7 de septiembre, al mismo tiempo, así como en 2017, luces en el cielo, eh, eh, huracanes, vemos tormentas, y vemos el deslave del Cerro del Chiquihuite y todavía el peligro de que vuelva a deslavarse. Y fue una roca muy, muy grande donde hubo algunos muertos, donde están en peligro otras personas también. Eh, eh, Se dice que desde hace muchos años se había hablado del peligro que había ahí y que no era bueno que hubiera asentamientos humanos. Finalmente ahí ya están. Finalmente ahora no tienen a dónde ir esas personas, pero desde el punto de vista espiritual, ¿qué está hablando el Señor? Bueno, algo que es importante que tenemos que señalar es que esto está pasando precisamente en las fiestas de Año Nuevo Judío. Hay fiestas, 7 fiestas solemnes durante el año. Hay 3 al principio de año, 3 al final del año y una intermedia. Son 7 fiestas solemnes importantes para el judaísmo y algunos me podrán decir es que ya estás judaizando. No estamos judaizando aquí. En realidad lo que tenemos que ver es y entender, y para los entendidos es esto, de saber que el reloj profético del mundo es Israel. Entonces tiene importancia lo que pasa en Israel, tiene importancia las situaciones que se vivan en Israel, sí tienen importancia. Entonces, vemos que exactamente el mismo día de que los judíos celebraron el Año Nuevo Judío, eh, aquí en México se discutieron y aprobaron leyes nuevas respecto al aborto. Y regresamos otra vez a la escritura central, a la escritura que estamos hablando. Finalmente dice, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Como lo sabrán, dentro de la serie de los héroes de la fe hablamos de John Wesley, y John Wesley fue el hijo doceavo de una familia muy grande. Alguien todavía se atrevió a decirle a sus padres, porque ellos estaban en extrema pobreza, aún cristianos les dijeron que mejor era que no lo tuvieran, que abortaran, por lo mismo de que veían la extrema pobreza y veían la situación en que estaban. Eran cristianos, sus padres de John Wesley, pero vemos que finalmente aún hasta cristianos decían, no, es que no es lógico, tienes tantos hijos, no les puedes dar de comer a los que tienes y vas a tener uno más. Y finalmente vemos lo que hizo John Wesley. El que quiera conocer un poco más de su historia puede ver uno de los videos de los héroes de la fe cuando hablamos específicamente de John Wesley. Entonces, vemos que fue un hombre que trascendió, que dejó huella, que dice la escritura que nuestros nombres están escritos en el cielo, nada más que hay algunos que están con letras de oro y también John Wesley es uno de ellos. Pero vemos entonces, nos centramos otra vez en el Salmo 139:16 que dice, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Hay libros en el cielo. Está el libro de la vida, en donde viene el que yo iba a vivir, el donde yo iba a llegar, con qué familia. Entonces, y las situaciones con las que iba a enfrentarme. En este aspecto, tenemos que entender que hay una serie de libros, muchos no hablan de los libros que hay en el cielo, pero hay un libro también de memorias y ahorita vamos a entrar a lo que es el libro de las memorias. Pero les decía que precisamente al ver hace poco más de un año que venía que estaban sonando los shofares en el mundo, bueno, el Señor me mostró que no era para las personas no cristianas, sino para los cristianos, y para que nos pusiéramos en ayuno y en oración. Y después me mostró por qué. Vino la pandemia, vinieron otras muchas cosas, vino un quebrantamiento económico a nivel mundial, mucha gente que perdió sus fuentes de empleo, personas ricas que aún también perdieron su riqueza, y bueno, la respuesta fue shofares. Una de las fiestas solemnes de los judíos, una de las 7 fiestas más solemnes, que no importantes porque ellos tienen más fiestas, pero las que nos competen a nosotros estudiar son 7, y vemos que hay 3 formas históricas
en que sonaban las trompetas en el tiempo del Éxodo. Y bueno, también todavía se siguieron usando los shofares cuando había guerra, cuando ya estaba instaurado el reino de Israel, el reino dividido de Israel y Judá. Vemos que siempre se manejaron trompetas y el principio es que en el ejército, cuando alguien trabaja en el ejército o en una empresa, o más bien en un grupo paramilitar del gobierno, que puede ser policía, etcétera, pues les enseñan lo que se le llama en ese lugar de orden cerrado, se llama, es enseñarles precisamente las órdenes. Y bueno, cuando una persona tiene un cabo, tiene a 6 personas, pues es fácil a vos darles las órdenes firmes, paso redoblado, paso veloz, etcétera. Hay muchas órdenes y vemos que en este aspecto, cuando ya se está hablando de un ejército de 2.000 personas, de 10.000 personas, y si quieren que vayan todos alineados, todos obedeciendo órdenes, pues hay una serie de sonidos que hacen con la trompeta. El trompeta del ejército da la orden con el sonido, da la orden de qué es lo que se va a hacer y después da la orden de ejecución. Eh, para caso, una forma práctica, aquí en México, cuando son 2 toques de trompeta, tut, tut, quiere decir firmes, y después dice tut, que quiere decir ya, y es en el momento en que ejecutan la orden que se dio. Entonces hay un orden la forma en que se manejan las trompetas en el ejército. Y vemos que, bueno, en Israel no era la excepción. La diferencia es que precisamente el que tocara el shofar era el sacerdote en el ejército. Los sacerdotes eran los que iban al frente del ejército, porque ellos ponían en primer lugar también para pelear sus guerras a Dios, y entonces el sacerdote hacía el sonido del shofar. Y entonces aquí vemos que había diferencias en la forma de tocar el shofar. Cuando se tocaba una sola vez, había una santa convocación solamente para los líderes, había reunión de líderes. Y cuando se tocaba 2 veces el shofar, había un llamado de santa convocación al pueblo, pero había veces que era santa convocación para reunirlos, para explicarles algo, para darles una enseñanza, y había veces en que el sonido era de alarma, era para que fueran a la guerra, para avanzar, para moverse. Entonces, vemos que los sonidos de trompeta que se han escuchado alrededor del mundo, bueno, pues el Señor me mostraba hace más de un año que es una santa convocación. Hoy me retoma esa parte, me habla de las fiestas, de las 7 fiestas solemnes y de esa santa convocación. Y nos dice que hoy está hablando el Señor y dice, es tiempo de avanzar, de evangelizar, tiempo de oración, tiempo de ayuno, tiempo de lectura de la Biblia. Y bueno, finalmente, el Señor a mí me mostraba precisamente en estos días, hace una semana, les hablaba a los hermanos de que el Señor estaba hablando a eso, que fuéramos a ayuno y a oración, y si bien hace más de un año lo hicimos de una manera estructurada, en horarios con cadena, pero esta vez me decía el Señor, es algo voluntario. Muchos lo hacen porque se espera de ellos, porque esa fuerza, y muchos ponen pretextos de que no tengo tiempo, se me olvidó, me dio sueño, estaba cansado, y no lo hicieron. Entonces, esto es realmente para el que está comprometido, esto es realmente para el que sí quiere, esto es realmente para el que tiene hambre, y esto es realmente para el que entiende lo que es una santa convocación. Hoy estamos hablando de que ni en las congregaciones se busca la palabra. No estoy diciendo que no se hable de la Biblia. A lo que yo me refiero es que precisamente yo recuerdo en la iglesia del primer siglo, no es cierto, en los tiempos en que yo me convertí hace ya poco más de 30 años, no había, obviamente, no había redes sociales, no había pantallas, y siempre se tomaba el tiempo, el orador, de esperar a que las personas buscaran su Biblia, y nosotros teníamos que estar bien duchos en buscar la escritura. Pero hoy mucha gente ni siquiera tiene idea de que existen algunos libros, los llamados profetas menores. Mucha gente nunca en su vida los ha escuchado, no los ha leído y no saben encontrarlos en la Biblia. Es más, hay gente que ni siquiera libros, quizás son pequeños, pero que no son muy usados, no lo saben encontrar las personas, como el libro de Ruth, o no sé, o sea,
libros que son poco usados, quizás el de Job, han escuchado a la gente, pero les cuesta trabajo buscarlos en la Biblia. Entonces hoy en las congregaciones se busca lo único que vino a traer esa tecnología de poner pantallas es que la gente se vuelva floja y que ya no sepa buscar una escritura. Hoy estamos en tiempos bien importantes porque ya vimos que ya se está cumpliendo lo que venían diciendo algunos profetas desde hace muchos años, que iba a ser manipulada la Biblia y se iba a cambiar, y ya hay Biblias que ya están cambiadas, que ya no dicen lo que realmente el Señor habló, sino que empiezan a cambiar cosas para poder explicar o forzar la escritura para que enseñen lo que ciertas personas, ciertos grupos particulares quieren enseñar. Y entonces hoy es tiempo que el cristiano es cuando más necesita buscar la palabra, porque viene el tiempo en que ya la gente ya no va a aceptar la sana doctrina, y ya lo estamos viendo. Hay mucha gente que, y yo se los platicaba, tuve un amigo mormón al cual le compartí completamente, le mostré completamente el evangelio correcto de Dios, y finalmente él me dijo, pues quizás me vaya yo al infierno, pero no dejaré de ser mormón. Y hoy efectivamente hay muchas personas cristianas que están viendo que Dios les pone luces de alerta en las congregaciones donde están forzando la palabra, donde están haciendo exégesis, donde les están hablando de un evangelio cómodo, de un evangelio que solamente habla de prosperidad. Si bien yo no estoy en contra de la prosperidad, tendríamos que sacar esa palabra de la Biblia para que no la hubiera dicho Dios, y sería caer en el mismo juego de las personas que están mintiendo. Pero tampoco todo el tiempo habla solamente de prosperidad. Y finalmente el problema es que también todos piensan que va a llegar esa bendición, y ahí vamos a hablar de ese punto, de cómo es posible. Sí, obviamente el orador tiene que hablarle a toda la congregación, pero vamos a ver que hay ciertas características para que alguien pueda recibir realmente esa bendición que no todos van a recibir, y entonces van a decir, es que no es Dios verdadero, es que Dios es mentiroso, es que Dios dijo y Dios no me dio, pero se tienen que cumplir ciertas situaciones para que realmente puedan bajar las bendiciones de Dios. Pero sí vemos que hoy estamos en un tiempo en el que podemos ver que están sonando las luces del alarma en una congregación, y muchos se atreven a decir, pues yo no me voy a ir, casi lo mismo que dijo este mormón, podría irme al infierno, pero no voy a ir de la iglesia, cuando realmente sabemos que no es la iglesia la que nos da la salvación, sino el Señor Jesús. Y si Dios está hablando, Dios quiere que escuchemos y que entendamos qué es lo que quiere enseñar el Señor Dios. Y bueno, pues les decía que hay tres fiestas al principio, una a la mitad y tres a la segunda mitad del año. Dios está hablando. Si alguien te está hablando, cuando tú estás hablando con una persona y tú estás ignorándolo, o estás divagando, o se nota que realmente no tienes interés en lo que está diciendo, pues es una grosería, y la persona obviamente se va a sentir incómoda, esa persona, que va a sentir que realmente no le estás tomando en cuenta lo que está diciendo. Entonces, si hoy está el Señor diciendo que Él está hablando, hay mucha gente que no quiere escuchar, que no ha aprendido a escuchar, que está ignorando al Señor, porque sí, muchos pueden confesar al Señor, pero dice Jesús, el Señor mismo dijo, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y bueno, vamos a entrar un poco hacia la parte, Dios está hablando. Y bueno, las trompetas de plata. Y siguió el Señor hablando a Moisés. Imagínense si el Señor estuviera hablando a Moisés y él estuviera pensando en que dejó al grupo allá abajo, de que era un grupo bien rebelde, que no iban a obedecer a Dios, y yo estaba pensando, y en vez de concentrarse y entender que era una santa convocación, no, hasta el Señor le dijo, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo, es sagrado. Entonces aquí vemos que el Señor está hablándole a Moisés, y Moisés está escuchando. Y dice, hazte 2 trompetas de plata, las harás labradas a martillo, y te servirán para convocar a la congregación y para dar la orden de poner en marcha los campamentos. Cuando se toquen las 2, toda la congregación se reunirá junto a ti a la puerta de la tienda de reunión.
Cuando se toque una sola, entonces se reunirán junto a ti los principales, los jefes de las divisiones de Israel, pero cuando toques alarma, partirán los que estén acampados al oriente. Entonces vemos que lo que estaba explicando al respecto de los sonidos, los diferentes sonidos, sí, efectivamente hay una santa convocación para poder hablar a la congregación, hay una santa convocación para que se les llame solamente a los líderes, y hay una que es toque de alarma para que partan los que están acampados al oriente, dice, y cuando toquéis alarma la segunda vez, partirán los acampados al sur, se tocará una alarma para que ellos se pongan en marcha. Sin embargo, cuando se convoque la asamblea tocaréis, pero no con toque de alarma. Entonces viene una diferencia de sonidos y dice, además los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y os será por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Cuando vayáis a la guerra en vuestra tierra contra el adversario que os ataque, tocaréis alarma con las trompetas a fin de que el Señor vuestro Dios se acuerde de vosotros y seréis salvados de vuestros enemigos. Entonces, ¿cuál es el, el propósito de que se escuchen los shofares? Bueno, el propósito es que el Señor nuestro Dios se acuerde de nosotros y seamos salvados de nuestros enemigos. Versículo 10. Asimismo, en el día de nuestra alegría, de vuestra alegría, en vuestras fiestas señaladas y en el primer día de vuestros meses tocaréis las trompetas durante vuestros holocaustos y durante los sacrificios de vuestras ofrendas de paz, y serán para vosotros como recordatorio delante de vuestro Dios. Yo soy el Señor vuestro Dios. Entonces vemos que también se tocaba trompeta cuando iban a ofrecer, a ofrendar, pero vemos que en el Nuevo Testamento, y de eso vamos a hablar también un poco más adelante, el Señor cuando vio a una viuda pobre les dijo la enseñanza, dice, no toquéis trompeta cuando vayáis y des una ayuda, cuando des tu diezmo, tu ofrenda, sino que ve a solas, en secreto, con el Señor y que el Señor lo tome y vea tu corazón. Pero el Señor nunca les dijo, y eso es bien importante, nunca les dijo a los discípulos cuando vieron que la viuda pobre y el hombre rico dieron de su dinero, porque son dos enseñanzas distintas, pero finalmente dice, ella dio, pero ellos dan de lo que les sobra. Y dice que había un hombre rico que había dado y decía yo, las dos enseñanzas, y otro que decía, Señor, soy pecador, perdóname. Entonces, dentro de las dos enseñanzas se resume en uno solo, la soberbia, el orgullo, el querer aparentar ser bueno, también no es correcto a los ojos de Dios. Y, ¿sabes? Dios considera una convocación santa. Muchas veces se llega a ella sin el respeto que se merece. De verdad, o sea, hay una convocación santa. Cuando nosotros tenemos, y ya sabemos, ya no nosotros no nos tienen que llamar con trompeta, sino que ya hay horarios especificados para que podamos ir a la iglesia, ir a la reunión, a la santa convocación. Y hay tres partes, eh, eh, pero vamos a empezar a ver precisamente cómo se maneja la santa convocación. El uno es oración. Es una relación íntima con Dios. Lo más importante, lo primero y lo mejor es para Dios. Orar. Orar es hablar con Dios, es tener un tiempo de intimidad, el tener una relación con Dios y que yo realmente empiece a tener una identidad de hijo de Dios. Leer la palabra es otra parte también de santa convocación. Dice la escritura que los primeros discípulos leían diariamente las escrituras para ver si era cierto lo que les enseñaban, y muchas veces nos convoca, aún en Salmos y en otros libros, a leer diariamente la palabra, escudriñar para aprender, para que seamos guiados por el Señor Espíritu Santo. Vemos que también viene la parte de ayunar, pero dice el Señor que a Él no le agradan los ayunos donde pones cara de que ya no puedo, y que dices, es que se acaba el ayuno y como que el sufrido que ya tenía, ya me estaba muriendo de hambre, eso ya no sirvió. Si ayunas ahí, ya no sirvió, porque no fue un ayuno entregado de corazón al Señor con aflicción, sino hubo soberbia en tu corazón y dices, ay, pues le di ayuno al Señor, me siento mal porque le di ayuno al Señor. Pues no, eso es soberbia, y dice la Escritura que el Señor tiene de lejos, aleja, separa. Eso es hablar de separación. Dice la Escritura que el santo está apartado, pero para Dios, pero el soberbio es apartado de Dios, alejado de Dios, lo separa a Dios porque ve que su corazón no está puro delante de Él. Entonces, y vemos que también viene la parte de, y bueno, ayunar, tenemos que entender
que hay diferentes tipos de ayuno, no solamente es el afligir la carne durante 24 horas, puede ser un ayuno, medios ayunos, tiempos que tú quieras, o pueden haber ayunos de aquello que realmente te apasiona y que te cuesta trabajo dejar. Hoy sería muy bueno que muchos tuvieran ayuno de internet o de televisión, ¿no? Pero son ayunos, esos son ayunos que le ofrece uno al Señor, con un corazón contrito y humillado, porque como lo dije también ya en enseñanzas pasadas, lo que importa es la actitud. De nada sirve que ores, leas la palabra, ayunes, si no tienes una buena actitud. Y el último es ir a la congregación. Y bueno, el ir a la congregación es una convocación santa y muchos no ven tampoco la importancia. Primero viene el servicio. Tengo que llegar con un corazón agradecido de que el Señor me da el privilegio de poder ser parte del servicio en su casa. Y muchos llegan y lo hacen a las prisas, llegan tarde, sienten que pues no es importante, lo importante es la enseñanza. Es una santa convocación, si bien la parte cumbre o más importante es la enseñanza, y para mí realmente no es la enseñanza sino la hora de la bendición, la última parte, porque es cuando mi papito me dice, mira, todo lo que te dije es para que tú entiendas y ahora viene que yo te voy a bendecir, porque has abierto tu oído y has escuchado la voz de Dios. Pero todas las partes, son 5 partes que tiene, y no es casualidad, el número 5 es número de cobertura, de protección de Dios, de cuidado, la mano de Dios, son 5 dedos, y vemos que es servicio, que es llego y le sirvo al Señor. Como siempre lo he dicho, son 3 casas las que tenemos y en esas 3 casas hay que servirle al Señor. Si alguien no hace lo correcto en su casa, no produce, empieza a haber fricción, situaciones, problemas, ¿no? Y no se hacen las cosas correctas. Y lo mismo, yo en la iglesia soy hijo y yo también tengo que ser parte del servicio. Esa es santa convocación. Por eso es una santa convocación desde que nuestro Padre Espiritual nos dice que el que no sirve, no sirve, porque no puedo, el Señor, los dedos de Dios, la cobertura de Dios, no, el Señor no le falta un dedo o 2 dedos. De hecho, dicen los científicos, el dedo más pequeño que tenemos es el pulgar, pero sin embargo, si nosotros perdemos el dedo pulgar, perdemos más de la mitad de la fuerza de la mano. Entonces, por eso dice el Señor que la parte más débil viene a ser la parte más fuerte. Y entonces tenemos que entender que son 5 dedos y que muchas veces la gente menosprecia algunas que ven pequeñas, como lo es el servicio, y no es pequeña para Dios. Después del servicio viene el tiempo de oración, es santa convocación. Muchos están dicharachando, cotorreando, platicando, dicen, no, pues no ha empezado la alabanza. Y muchos, aunque dicen o entienden que la enseñanza y la bendición es importante, pero siempre le dan más oportunidad a la alabanza, pero porque no se la están ofreciendo a Dios. Están en las emociones y es para ellos. Y muchas veces dicen, es que hoy no sentí nada con la alabanza. Pues no, qué bueno que no sentiste nada porque no era para ti, era para Dios. Entonces viene el tiempo de oración y aún yo podría pensar que la parte más importante para Dios de todo es la oración, puesto que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, mi casa será llamada casa de oración. Entonces, el centro de todo, lo más importante de todo, es la oración. A Dios lo que más le importa es la intimidad, el estar en una relación íntima con Dios. Entonces, sí, o sea, si bien yo tengo mi tiempo con Dios individual, puedo orar en los alimentos con mis hijos, y puedo tener otros momentos de oración, pero ese momento de oración en la iglesia, en la casa de oración, es una santa convocación y están todos sus hijos, y dice la escritura que donde 2 o 3 se juntan para escuchar la palabra, ahí está Dios, Él escucha, Él está atento a la oración de sus siervos. Y vemos entonces que después viene la alabanza, la adoración, pero la adoración es para Dios, no para ti. ¿Qué le estás ofreciendo a Dios? Te quedas sentado, no te metes en entender lo que estás diciendo, porque muchos nada más se van al ritmo, ahora que se han introducido ritmos paganos en la iglesia, y pues les gusta el ritmo, pero no se dan cuenta del mensaje que está diciendo, y que muchas veces nos estamos también atando al Señor con nuestra boca en pactos que hacemos, porque como una de las alabanzas de Jesús Adrián Romero
habla de que quiere estar en santidad. Y dice, y yo prometo, casi casi hace la promesa de estar en santidad. Y de hecho la hace la promesa en la canción. Y muchos alaban así, muchos alaban y no se dan cuenta y no viven en santidad y se ataron con su boca porque le están prometiendo a Dios algo que no están cumpliendo. Y entonces viene la parte, y vamos a hablar más profundamente de la parte de qué se necesita para poder ser bendecido. Pero vemos entonces el Salmo 139, 16, desde el embrión. Pero no nada más es desde el embrión. La segunda parte, lo que no hemos hablado, es los días. En tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cada uno cuando no existía uno solo de ellos. En tu libro hay un libro, hay una serie de libros y hay muchos libros en el cielo, y hay un libro de tus memorias. En el libro de tus memorias están todos los días que fueron dados de tu vida, desde aún antes de nacer, porque ya tenemos vida, cosa que precisamente Dios aborrece. Ahora lo que están haciendo con las leyes, les decía precisamente ese día que tembló, Dios está enojado, porque ese día hubo una reunión en el gobierno, en la Cámara, para que se discutiera y se aprobaron leyes nuevas para facilitar aborto, para legalizar el aborto. Ya hay nuevas leyes más laxas en cuanto al aborto. Y dice la escritura, tus ojos vieron mi embrión, desde antes de nacer, los 9 meses ya soy yo, ya tenía una identidad, ya era una persona y ya tenía yo un nombre en el cielo, donde estaban, en ese libro de las memorias, estaba escribiendo el Señor todas las cosas de mi vida. Ajá. Entonces, desde que estaba en el embrión, hay un libro de mis memorias, de lo que yo he hecho. Y aunque yo he olvidado lo que yo hice quizás del año 1 al 3, al 5, al 6, el Señor no lo ha olvidado. Y cada una de esas cosas que yo hice están escritas en el libro de las memorias de mi vida, en el cielo. Cada uno de nosotros tiene un libro en el cielo, un libro donde están las memorias, porque hay más libros. Cada uno de nosotros también tenemos diferentes libros en el cielo, pero hay un libro de las memorias. Están escritas todas nuestras memorias. En él se escribe cuántas veces oraste, cuántas veces ayunaste, cuántas veces leíste la palabra, cuántas veces diezmaste, cuántas veces ofrendaste, cuántas veces bendijiste a alguien, cuántas veces compartiste la palabra. Hay una cierta cantidad que durante el año se tuvo que haber hecho de estas cosas. Ese es el punto, que nunca nos han enseñado eso, pero precisamente por eso es tan importante el reloj profético, Israel. Y empieza el año, y en la primer fiesta, exactamente después del inicio de año, es la fiesta del perdón. El Señor viene y a un corazón arrepentido y humillado lo perdona. Y después, hacia noviembre, viene la fiesta de Acción de Gracias, donde las personas agradecen a Dios lo que Dios ha hecho en sus vidas. Pero no muchas agradecen solamente las bendiciones que han recibido, pero no agradecen la salvación, no agradecen la paciencia que nos ha tenido Dios y la oportunidad de que cada septiembre es una nueva oportunidad. Se juntan todas las oraciones y todas las acciones que hiciste en el año y suben como un aroma de olor agradable al Señor, si fueron buenas. Y hay veces que la ofrenda no es aceptada, no fue buena, y entonces no llegaste. Y esto para poderlo explicar un poco más, es como en la universidad. En la universidad hay personas que van arrastrando materias y les dicen porros, ¿no? Y hay muchos que llegan hasta los 30 años y siguen siendo porros en la universidad, porque están arrastrando las materias, porque reprueban materias y las siguen arrastrando y arrastrando y arrastrando y arrastrando, hasta que de plano habrá algunos que quizás hagan algún business para poder lograr el título, otros ya llega el momento en que se cansan y ya dejan de estudiar, y otros logran, sí alcanzan a titularse correctamente, pero después de años de haber arrastrado materias. Y si ellos tuvieron que haber terminado la carrera en 6 años, la terminan en 20, 25 años, porque venían arrastrando materias. Así pasa cada año durante el tiempo en el que el Señor está observando mis acciones. Desde septiembre hasta septiembre del siguiente año, Él está viendo mis acciones, está viendo lo bueno y lo malo que yo hago. Y si bien puede haber hermanos que vivan de una manera
correcta, pero él está viendo que hay una cantidad en ese año que debió de haber habido de oración, de ayuno, de lectura de la palabra, de diezmo, de ofrenda, de bendecir a las personas y de compartir la palabra. Hubo veces en que el Señor te dijo, compártele a esa persona y no lo hiciste. Y no le dijiste nada. Te dio vergüenza, pusiste pretextos, no tengo tiempo, etcétera. Y entonces nosotros estamos como en la universidad. El Señor te dio una promesa, quizás desde el principio, quizás en un tiempo de profecía de la iglesia, quizás con algún hermano, pero te dio una promesa de un posicionamiento que Dios tiene para tu vida. Y quizás han pasado 10, han pasado 15, han pasado 20 años y no has logrado posicionarte donde el Señor dijo que te ibas a posicionar. Y muchas veces piensas, el Señor, entonces entonces yo no tengo ese puesto, entonces yo me creí algo que era incorrecto, entonces fue una mentira y empiezas a dudar, pero en realidad dejas de ver lo que te tienes que ver. ¿Cómo fue tu actitud durante el año en cuanto a lo bueno y en cuanto a lo malo? ¿Preferiste lo malo que lo bueno? ¿Le diste más tiempo a lo malo que a lo bueno? ¿Cuántas veces oraste? ¿Cuántas ayunaste? ¿Cuántas leíste la palabra? ¿Cuántas diezmaste? ¿Cuántas ofrendaste? ¿Cuántas bendijiste a alguien y cuántas compartiste la palabra? ¿Lo hiciste o no lo hiciste? Y entonces estás arrastrando materias y por eso no puede llegar ese posicionamiento y esa promesa que Dios te hizo no llegará hasta que pases esas materias, hasta que dejes de arrastrar materias. Pero viene el septiembre, que es el mes donde se celebra el Año Nuevo Judío, y viene la fiesta del perdón. Rosh Hashanah, Año Nuevo, Yom Kippur, Día del Perdón. Y para nosotros que no estamos en la ley, en realidad el Día del Perdón no es el día que ellos celebraron el Yom Kippur. Para ti, hoy está Dios hablando, hoy para ti es Día del Perdón. Pero tienes que empezar a meditar. ¿Qué has dejado de hacer? En el libro de las memorias en el cielo está que realmente diste, además, no solamente que lo hiciste y la cantidad que tenías que haber hecho durante el año de oración, de ayuno, de diezmo, de ofrenda, de bendecir a alguien, sino también con qué actitud lo hiciste. Tu ayuno lo hiciste forzado, buscando un interés personal, tu oración la hiciste porque tenías que hacerla y te quedabas dormido, no tienes una relación real con Dios, llegas a la congregación y te la pasas en el baño porque no soportas la enseñanza, todo el tiempo de enseñanza, no te deleitas en la palabra, sino que se te hace pesado y solamente vas a checar tarjeta. Todo eso está escrito en el libro de las memorias del Señor en el cielo. Y el Señor toma cada una de nuestras acciones que hicimos durante el año y a quien se ha limpiado se le perdona. Pero si aunque estés limpio, no completaste la cuota, ¿cómo quieres que lleguen las bendiciones que tenía Dios preparadas para tu vida? Es santa convocación, ignoraste a Dios durante el año en todo eso que te pidió el Señor, ayuno, oración, lectura de la Biblia, bendecir a alguien, compartir la palabra. Ignoraste a Dios y aunque tú hayas hecho fariseicamente, religiosamente, diezmar, ir a servir a la iglesia, estar en la iglesia y no faltar, pero no tenías la actitud correcta, también eso está escrito en el libro de las memorias en el cielo. Y entonces, ¿cómo van a llegar las bendiciones que Dios tenía preparadas para tu vida este año? ¿Y cómo vas a lograr posicionarte este año en el lugar donde el Señor te quería posicionar si tú no tomaste importancia, si tú no viste lo que realmente quería el Señor? No escuchaste y no quisiste escuchar la santa convocación de el Señor. Bueno, pues vamos a ver qué nos dice Santiago. Capítulo 4, versículo 6. Santiago 4, versículo 6, dice la palabra. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Sabes una cosa? Quizás tú te sientas un buen cristiano, pero si tú ignoraste al Señor, tú pensaste que tu forma era mejor que la de Él y quizás no ayunaste, no oraste, no hiciste las cosas con la actitud correcta y entonces
fuiste soberbio ante el Señor, ante lo que el Señor quería para tu vida. Fuiste soberbio. Y entonces dice la Escritura, Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes les da gracia. Les da gracia a los humildes. Y entonces, quizás sí oraste, quizás sí ayunaste, pero lo hiciste con orgullo y con soberbia. Y entonces recordamos precisamente la enseñanza que les decía de la viuda pobre, donde el Señor está viendo que una mujer dio una monedita y todos estaban llevando ahí sus diezmos, sus ofrendas al arca, y de repente dice el Señor, ¿saben una cosa? Esta mujer dio más que todos ustedes porque ella dio todo lo que tenía para vivir, pero los demás dan lo que les sobra. Entonces, también existen los que sí no lo dieron y se justifican porque es ley. Hoy hay muchas plataformas donde están enseñando que el diezmo y la ofrenda ya no es... ya no es actual, que es del Antiguo Testamento, que ya fue abolido. Si hubiera sido así, el Señor cuando vio a la viuda pobre les hubiera dicho, pero eso ya no lo tienen que hacer, eso ya se acabó, eso es de la ley antigua, ya no lo deben de hacer. Pero Él todavía dio la enseñanza de que le teníamos que dar a Dios y lo teníamos que hacer con amor. Y lo dijo Jesús, y lo digo en el Nuevo Testamento, no lo digo en el Antiguo. No es ley, porque el diezmo y la ofrenda viene desde antes de la caída y existirá por la eternidad. Y eso, bueno, ya lo hemos explicado en otros videos. Y bueno, entonces vemos también que el Señor Jesús dio mandamientos. El Señor Jesús nos dio mandamientos. Vamos a ver la segunda carta de Pedro. La segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos del 9 al 11. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos del 9 al 11. Dice la palabra: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos por el fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera. ¿Qué clase de personas no debéis de ser vosotros en santa conducta y en piedad? Entonces vemos que dice que el Señor no tarda en cumplir su promesa, como muchos tienen por tardanza. Entonces muchos dicen, no, es que entonces no me profetizaron bien, entonces, vemos que muchos dicen, no, es que me dieron una promesa y no se cumplió, no ha pasado nada. Y vemos que entonces dice aquí en la segunda carta de Pedro que Dios no tarda en cumplir su promesa. Él no tarda. Entonces, ¿qué pasa si no ha llegado? Bueno, es que Él es paciente con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que espera que todos lleguen al arrepentimiento. Punto bien importante. El centro de todo es precisamente que yo me pueda arrepentir. Dios está hablando, pero ¿hay alguien que realmente quiera escuchar hoy? Dios está hablando, te estás arrepintiendo, estás sintiendo el peso de entender que precisamente el que Dios no te ponga en la posición donde Él quería ponerte es porque tú no has hecho las cosas correctas, porque lo has hecho con la actitud incorrecta, porque dejaste de hacer muchas cosas, porque la cantidad de oraciones, la cantidad de ayunos que Dios esperaba durante este año no llegaron al cielo como una ofrenda de olor agradable. Ajá. Todavía hay alguien que quiera escuchar. Dice que el Señor vendrá como ladrón de la noche, y entonces habla del arrebatamiento y dice que los cielos pasarán con gran estruendo, y ya hemos visto estruendos en el cielo, los elementos serán destruidos como por fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis de ser vosotros en santa conducta y en piedad, santa convocación? ¿Qué clase de personas Dios está hablando? Que tenemos que ser la clase de persona que viva en santa conducta y en piedad. Por eso no solamente hablamos de un diezmo, de una ofrenda, sino también de cuántas veces he tenido un corazón de ayudar a las personas cuando el Espíritu Santo me mostró. Porque si bien el ir repartiendo una moneda en la calle a toda persona que me pida, yo no voy a
Va a llegar el momento en que me voy a quedar yo sin dinero y no voy a poder ayudar a todos. Pero el Señor sabe quién lo necesita, porque hay personas que se aprovechan del corazón de la gente para pedir dinero y se hacen de muy buen dinero pidiendo. Pero cuando el Señor Espíritu Santo te dejas tú guiar por Él y Él te habla, tienes que ir y ayudar a esa persona. Y entonces, si tú ignoraste la voz del Espíritu Santo o porque no tienes una buena relación con el Espíritu Santo no te habla, dejaste de hacer eso, de tener piedad. Entonces hay santa conducta y piedad necesaria en el Hijo de Dios. Vamos al libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, capítulo 10. El libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 1 al 48. Este sí va a estar un poco largo, pero es necesario que lo leamos. Es la conversión de Cornelio, muchos la conocen, pero vamos a ver qué pasó con Cornelio. Capítulo 10 de Hechos. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, era centurión de la corte, o sea, era un general del ejército, llamada la Italiana, piadoso y perdón, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. ¿Qué dice aquí? Era piadoso, era temeroso de Dios, también su casa, y daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Obviamente, como se los decía, no es dar limosna, o sea, Dios no es limosnero, sino sus ofrendas. Como a la hora novena del día, vio claramente una visión, en una visión a un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía a Cornelio, mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. ¿Qué le dijo? Le dijo, tus oraciones y tus limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Entonces, vemos que el Señor ve tu actitud al estar orando, al estar diezmando, al estar ofrendando, al estar teniendo un corazón para ayudar a las personas en la calle. Y entonces todo eso lo ve, está en tu libro de las memorias, han ascendido como memorial delante de Dios. Y entonces viene la respuesta. Dice, despacha ahora algunos hombres a Jope y manda a traer un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Y después que el ángel que le hablaba se había ido, Cornelio llamó a 2 de sus criados y a un soldado piadoso de los que constantemente les servían. Y después de explicarles todo, los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como a la hora sexta. Y tuvo hambre y deseaba comer. O sea, tuvo hambre porque él estaba ayunando y a la hora sexta él ya tenía hambre y deseaba comer. Mientras que le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajado a la tierra por las 4 puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos y de reptiles de la tierra y aves del cielo, o sea, animales inmundos para los judíos. Y oyó una voz que le dijo desde el cielo, levántate, Pedro, mata y come. Mas Pedro dijo, de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo, por segunda vez, llegó a él la voz que decía, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Y esto sucedió 3 veces e inmediatamente el lienzo fue recogido en el cielo. Vemos aquí esta enseñanza, solamente esta escritura del capítulo, del versículo 9 al 16, de este libro de los Hechos, tiene un montón de enseñanzas, tiene diferentes vertientes y tiene muchas explicaciones, pero aquí nos estamos centrando precisamente en que también Pedro estaba en ayuno y Pedro estaba en oración y Dios lo puso en donde tenía que estar. Él fue y le compartió a Cornelio. Versículo 17. Mientras Pedro estaba perplejo pensando en lo que significaría la visión que había visto, he aquí, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón, aparecieron a la puerta y llamando, preguntaron si allí se hospedaba Simón, el que también se llamaba Pedro. Y mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo, mira, 3 hombres te buscan, levántate pues, desciende y no dudes en acompañarlos porque yo los he enviado. Pedro descendió donde estaban los hombres y les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos dijeron,
a Cornelio el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios, que es muy estimado por toda la nación de los judíos, le fue ordenado por un santo ángel que te hiciera venir a su casa para oír tus palabras. Entonces los invitó a entrar y los hospedó. Al día siguiente se levantó y fueron con ellos, y algunos de los hermanos de Jope lo acompañaron. Al otro día entró en Cesarea. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y a sus amigos íntimos. Y sucedió que cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies, le adoró. Mas Pedro lo levantó diciendo, ponte en pie, yo también soy hombre. Y conversando con él, entró y halló mucha gente reunida. Y les dijo, vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo de llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando fui llamado, vine sin poner ninguna objeción. Pregunto pues, ¿por qué causa me habéis enviado a llamar? Y Cornelio dijo, a esta misma hora, hace 4 días, estaba yo orando en mi casa a la hora 9. Y aquí un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro. Él está hospedado en la casa de Simón el curtidor junto al mar. Por tanto, envié por ti al instante y has hecho bien en venir. Ahora, pues todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, ciertamente, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda la nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. El mensaje que él envió a los hijos de Israel predicando paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos, vosotros mismos sabéis lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que Juan predicó. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén, y también le dieron muerte colgándole en una cruz. A este Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara no a todo el pueblo, sino solo a testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de entre los muertos. Y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este es Jesús, el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. Y vemos aquí entonces que también el enviado, porque apóstol quiere decir enviado, que enseña, dice aquí que es con toda solemnidad. O sea, tenemos que entender la responsabilidad que lleva el enseñar de Jesús. No es cualquier cosa. No puedo llegar y está la presencia de Dios. Y hay muchos que la toman a guasa y a cotorreo hoy. Hay congregaciones donde están jugando y donde hacen teatros y donde avientan cosas y donde danzan como locos, no con la correcta danza que se hace de ofrenda al Señor, sino con una le llaman que la risa santa y cosas tan locas que no son de Dios, es solemnidad. Hay una enseñanza de solemnidad. Tenemos que enseñarlos que tenemos el privilegio de predicarle a la gente. Tenemos que testificar con toda solemnidad que este es Jesús, es el que Dios ha designado como juez. Y hoy vemos aquí, desde este momento vamos a empezar a ver la siguiente parte, que es juicio. Si él es juez, entonces hay un juicio. Pero dice la escritura que hay un juicio final, quiere decir que hay juicios intermedios. Juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Mientras Pedro aún estaba hablando estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Entonces vemos que fue posicionado Cornelio, recibió respuesta a su oración, pero porque Dios llegó el momento en que leyó el libro de las memorias, y vemos que los reyes tenían esa actitud cuando vemos en el libro de Ruth que el rey no podía dormir y mandó traer los libros de las crónicas de la ciudad, y de pronto escucha lo de la conspiración del tío, del primo, porque realmente era primo, todos dicen que era tío, pero el primo de Esther, perdón, no de Ruth, de Esther, estamos hablando del libro de Esther,
era la esposa ya del rey, y entonces el rey manda por los libros, escucha lo que hizo el tío de Esther, y entonces dice, y se hizo algo, y entonces viene el posicionamiento, y viene el premio que recibió por haber hecho algo correcto el primo de Esther. Y entonces te Mardoqueo, finalmente. Entonces vemos que el posicionamiento viene de la promesa que Dios te dio cuando Dios ve y toma en cuenta tus oraciones, tus ayunos, tus diezmos, tus ofrendas, etcétera. Entonces, lo hiciste, realmente tuviste una intimidad con Dios durante este año, hubo ayunos en tu vida, o solamente los que fueron prácticamente obligados o hechos por una santa convocación en la iglesia. Diste todos tus diezmos, pero con la actitud correcta de agradecimiento, o lo diste así como que, híjole, es que me hubiera servido para otra cosa. Diste ofrendas, ayudaste al pobre, eh, o cerraste tu mano, endureciste tu mano, tu cerviz para ayudar al pobre. Dios ve tus oraciones, ayunos, diezmos y ofrendas. Si las diste o no las diste, y si las diste con el corazón humilde. Y entonces aquí tenemos que recordar algo, porque quizás muchos me podrán decir, bueno, es que yo sí he hecho todo esto, todas las cosas las he guardado desde mi juventud. Le dijo el joven al Señor. Pues vemos que en Santiago, capítulo 4, versículo 6, Santiago 4, versículo 6, dice la palabra de Dios. Pero Él da mayor gracia. Por eso Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios. O sea que si tú no hiciste lo que se esperaba con un corazón contrito y humillado, con un corazón arrepentido, entonces Dios te mira de lejos. Dios resiste a los soberbios, los mira de lejos, pero da gracia a los humildes. Vemos que Cornelio, a pesar de ser un general del ejército, tenía humildad en su corazón, y Dios le dio dones, le dio gracia, le dio la salvación, escuchó sus oraciones, vino y vio el libro de las memorias de Cornelio y se acordó de las cosas que había hecho Cornelio, y vino la bendición. Entonces, vemos aquí que lo diste con orgullo y soberbia, lo diste porque te justificas. Jesús dio mandamientos por medio del Espíritu Santo. Y aquí vemos entonces que debe haber un lavamiento en nuestra vida y en nuestro corazón. Y aquí voy a poner el ejemplo de una lavadora. Una lavadora tiene 3 partes. Viene el lavado, viene el enjuagado y viene el centrifugado, que es el secado. El primero, el lavado. ¿Qué pasa si yo lavo la ropa, pero la dejo ahí en la lavadora y no la enjuago? Se queda así nada más con la lavada. Pues obviamente se va a volver a ensuciar porque no le quité la ropa, el agua sucia, y se va a apestar, y hasta se puede dañar la lavadora, se puede picar, ¿no? ¿Qué pasa si yo sigo al siguiente nivel y si la lavo y la seco? La lavo y la seco. Entonces yo lavo y seco y dejo ahí con el enjuagado la ropa en la lavadora. ¿Qué pasa? Se va a apestar aun cuando esté limpia, se va a apestar esa ropa. Y si yo hago el tercer proceso de lavar, enjuagar y secar, pero no la saco a tender, como no está totalmente seca, de todas maneras se va a apestar. O sea, todavía tiene la parte de que se tenga que poner a orear para que se seque completamente la ropa, que solamente lo que realmente hace no es secar, sino exprimir la ropa, quitarle el exceso de agua para que sea más rápido el proceso de secado. Eso es lo que realmente hace. Entonces, pero vemos que está en 3 partes ese lavado. Así es en la parte espiritual. Muchos piensan que al momento de hacer su oración de fe o al momento de bautizarse ya es esa es la primera parte, ese es el lavado. Ya están bien delante de Dios. Y no es así. Todavía hay un proceso. Si tú te quedas en esa parte, vas a volverte a ensuciar y vas a dar ofrendas de dolor desagradable al Señor, porque no estás haciendo lo correcto. Tiene que haber una renovación y una transformación. Entonces necesitas todo el proceso. Entonces, para que bajen las bendiciones, para que empieces a posicionarte, para que vengan los dones del Espíritu Santo y empieces a ejercerlos de manera
de manera poderosa, entonces es cuando viene el proceso del bautismo, el bautismo en fuego y el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo en fuego, cuando una persona ya está en fuego, ya vive y camina de una manera en que todo el mundo se da cuenta de que tiene algo diferente, algo especial, que da un buen testimonio y donde quiera que se pare va a ser de buen testimonio. Entonces vimos que vamos a ver, entonces con este ejemplo de lavadora espero que quede claro que hay un proceso y que no nada más es es de llegar a los pies de Cristo y y ya, ya soy cristiano, no, hay una necesidad, hay un proceso. Vemos que segunda Pedro nos dijo que el Señor no retarda, quiere arrepentimiento, o sea que su promesa se cumple cuando hay arrepentimiento. Entonces debemos de andar de una manera santa y piadosa. Tenemos que vivir de una manera santa y piadosa. Por eso en septiembre es cuando vienen más luchas, porque obviamente el enemigo no descansa, el enemigo no es negligente con su trabajo, el enemigo desde que tú naciste, él ya sabía que tú estabas preparado para ser hijo de Dios. Y él, como no es negligente, él en su trabajo, él no quiere que te arrepientas y no quiere que recibas sus bendiciones. Por eso ves que viene el mes de septiembre y empiezan a venir situaciones, empiezan a venir problemas, empiezan a venir luchas, empiezas a tener más conflictos y empieza a poner el enemigo cosas para que tropieces en tu fe y hagas cosas que a Dios no le agradan, porque Él no quiere que te arrepientas y que recibas el perdón y que tu ofrenda que tú diste durante este año suba como una ofrenda de dolor agradable al Señor en el cielo. Ahora, en este año, durante este año, solamente este año, no vamos a hablar de años pasados porque glorias pasadas son glorias pasadas. El hablar de victoria en victoria es de que continuo vayamos en crecimiento haciendo lo correcto delante de Dios. Pero, ¿qué dice tu libro de las memorias este año? Ahí están tus acciones, todo lo que hiciste en el año. Está lo correcto, Dios se agrada, está contento al ver el libro de las memorias. Muchos no tenemos el entendimiento de de ese santa llamado que hace el Señor y creemos pues al fin que el Señor me perdona, al fin que no hay bronca, y vuelvo a caer en soberbia, en malas palabras, en robo, en orgullo, en mentira, en mezquindad, en endurecer mi cerviz, en endurecer mi mano para bendecir al pobre. Y entonces, y durante este año fuimos acumulando una serie. Y si pusiera el Señor, y no es así, porque realmente el que hace lo malo, así sea una sola cosa, es mala, pecado es pecado, y el que hace lo bueno debe de vivir en lo bueno, pero vamos a suponer que se pusiera en una balanza la cantidad de acciones buenas y acciones malas que tú hiciste durante el año, ¿qué tendría más peso? Fíjate, si solamente con haber pecado una vez ya la balanza se desproporciona, imagínate cuando tú no hiciste lo que tenías que hacer y tu año estuvo lleno de cosas que no eran incorrectas delante de Dios. En ese libro de las memorias estará leyendo el Señor cosas que te avergüenzan. Está completa la cantidad que tenías que ofrecer a Dios de lo que tenías que ofrecer a Dios durante el año o le quedaste a deber en este año. Y vamos a ver entonces una escritura muy conocida, pero que es necesario que la recordemos. Malaquías capítulo 3, versículos del 8 al 10. Malaquías capítulo 3, versículos del 8 al 10, dice la palabra de Dios. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando, pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición estáis malditos, porque vosotros, la nación entera, me estáis robando. Traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Ahora, otra vez me pueden decir, es Antiguo Testamento, sí, pero ¿qué creen que fue el último profeta? Si Dios estuviera pensando en abolir eso, no lo hubiera puesto esto aquí. Pero Él está retomando otra vez y dice, el propósito de que tú des a Dios es que Dios abra las ventanas del cielo y derrame bendición. Entonces, si no se cumple
la parte que a ti te corresponde en un pacto, no está obligado el Señor a cumplir la parte que le corresponde, porque dice, me estáis robando. Si tus acciones no fueron una ofrenda de olor agradable a Dios durante este año, de nada sirvió que dieras diezmos y ofrendas. Y dice, con maldición estáis malditos. Entonces es tiempo de arrepentimiento. Dios está hablando. ¿Alguien todavía quiere escuchar? ¿Cómo puedes pedir bendiciones? Por eso no te has posicionado donde el Señor dijo que ibas a estar. Al Señor no se le dan sobras. Al Señor se le da lo primero y lo mejor. ¿Cómo es tu actitud? No solamente es, como siempre le he dicho, no se trata el hablar de diezmo, no solamente es el dinero. O sea, diezmo es tu actitud en tu día. Yo diezmo el domingo para que el Señor bendiga mi semana. El domingo es el día del Señor, el día que le completo se lo entrego al Señor para que el Señor bendiga mi semana. En la mañana, lo primero y lo mejor es pensar en Dios, tener intimidad con Dios para que Dios bendiga mi día. Y entonces cada una de las cosas que haga van a ser bendecidas. Entonces, lo primero y lo mejor. Dice también la Escritura, por cuanto tú no le diste al pobre de tomar, o al que tenía hambre no le diste de comer, no me lo diste a mí. Entonces, cuando tú retuviste tu mano y no fuiste generoso para bendecir a alguien, cuando ayudaste a alguien con enojo, con molestia, con ira, aún quizás hasta le ofendiste en tu pensamiento, Dios no vio eso y Dios vio la acción y entonces Dios te está dando conforme a lo que ve en tu corazón, no a lo que ve en lo que estás haciendo, sino en la actitud de tu corazón. Amén. Mi Señor no es un limosnero. Hoy Dios está hablando. El Señor no pide algo que Él no haya hecho primero. Si Él me pide lo primero y lo mejor, Él dio lo primero y lo mejor. Él dio a Jesucristo, a mi Señor Jesucristo. Él derramó su sangre y hasta este punto todavía hay alguien que quiera escuchar. Salmos capítulo 2, versículo 12. Salmos capítulo 2, versículo 12 dice la palabra de Dios. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Fíjense, es Antiguo Testamento y está hablando el Señor de honrad al Hijo y refúgiense en Él. Y que el Señor se llena de ira, se inflama de repente en su ira cuando se enoja porque menospreciamos al Hijo. ¿De qué manera menosprecias al Hijo? No tienes una relación con el Hijo, no obedeces los mandamientos del Hijo, no caminas en santidad, no entiendes lo que es una santa convocación, el respeto que se merece el liderazgo, el respeto que se merece el Padre Espiritual, el respeto que se merece la casa donde estás, donde te reúnes, la casa de oración, el respeto que debe de tener el momento de orar, el momento de alabar, el momento de recibir bendición. Alguien está mascando chicle, está volteando a diestra y siniestra, alguien se la pasa en el baño, alguien no está escuchando. Todavía hay alguien que quiere escuchar. Por eso el Señor me dijo, tocad trompeta, convocad al ayuno. En el ministerio en el que sirvo, el Señor me dijo que estuviéramos en ayuno y en oración, pero no como otras ocasiones en que hemos puesto una cadena de ayuno y oración y ponemos horarios. No, el Señor me dijo, no puede ser obligado, no es un programa obligado, sino que es algo de corazón. Es una santa convocación y es voluntario y solamente escucha el que quiere escuchar y solamente hace el que quiere hacer, pero con un corazón obediente y arrepentido. Si alguien no escucha, no me desobedeció a mí. Yo solamente soy el heraldo, yo solamente soy el medio, solamente soy el que está diciendo que el Señor habló. Y Dios habló y tembló. Vamos a ver lo que dice el Salmo 68. El Salmo 68 en el versículo 8, Salmo 68, 8, dice la palabra de Dios.
tembló la tierra, también se derramaron los cielos ante la presencia de Dios, el Sinaí mismo tembló delante de Dios, el Dios de Israel. Tembló la tierra ante la presencia de Dios. Y luego vemos también en Job capítulo 9, versículo 6. Job capítulo 9, versículo 6. El que sacude la tierra de su lugar y sus columnas tiemblan. ¿Quién hace que tiemble? El Señor. ¿Pero por qué? Porque Dios habla y tiembla la tierra se mueve cuando Dios habla. Amén. Y Dios está hablando. Pero todavía encontrará en este tiempo personas que quieran escuchar. Vamos a ver Mateo capítulo 7, versículo 19. Dice la palabra de Dios. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Aguas. ¿Qué fruto estás dando? ¿Qué fruto diste este año? Dice, malditos sois con maldición. Y dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Esto Dios está hablando. Dios quiere, de verdad, no es un tiempo de miedo, no es un tiempo de terror, no es un tiempo de temor, es un tiempo de bendición, es un tiempo de amor de Dios y un tiempo en el que Él quiere que nos arrepintamos. Por eso Dios habla. Dios a quien ama reprende. Dios a quien ama le llama la atención. Ajá. Entonces, tenemos que entender, ¿qué fruto estás dando? ¿Qué fruto diste en este año? ¿Diste buen fruto? Desgraciadamente, después de este momento del día del perdón, de que es el momento de que nos arrepintamos, va a haber muchos cristianos que morirán y no serán salvos, porque ellos creyeron que estaban bien, pero fueron mediocres en su forma de vivir, porque lo tomaron a juego, a guasa, no tomaron en serio la santa convocación, porque fueron tibios y creían que estaban bien y aún se enojan cuando tú les llamas la atención y les dices, estás haciendo lo incorrecto, a Dios no le agrada tu actitud, a Dios no le agrada lo que estás haciendo, a Dios no le agrada tu forma de vivir. Dice, mejor fuera que les echaran una piedra al mar. Wow. Bueno, pues vamos a ver algunas escrituras, dos en Apocalipsis, dos en Éxodo. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como sonido de trompeta. ¿A qué voy? Vamos a ver primero también el capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1. Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía, sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Cuando el Señor habla con sonido de trompeta. Dios está hablando. Dios, cuando se han escuchado las trompetas, no está hablando de las trompetas en realidad, de Apocalipsis, de cuando ya se abren los sellos, etcétera, sino que está hablando Dios y le está hablando a su pueblo, no a los no a las personas que no son cristianas, sino a su pueblo. Le está hablando, Dios está hablando. Ahora vamos a ver Éxodo 19, 16. Éxodo 19, 16. Dice la palabra de Dios. Y aconteció que el tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte. ¿Y qué vimos el día del temblor? Vimos truenos y relámpagos y una densa nube. Y ese día estaba de hecho lloviendo. Y un fuerte sonido de trompeta. Tembló y todo el pueblo estaba en el campamento. Tembló cuando hubo el sonido de trompeta y hubo truenos y relámpagos en el cielo y tembló. O sea que no es algo nuevo, no fue algo que pasó por primera vez en 2017 y hasta los científicos le tienen un nombre a lo que pasó, pero cuando vimos luces en el cielo el día que tembló es porque Dios estaba hablando. Dios estaba hablándole a su pueblo. Dios le está hablando a su pueblo. Hoy Dios está hablando a su pueblo. Éxodo 16, 19, perdón, Éxodo 19, 19, dice la palabra de Dios.
el sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía en el trueno. Dios le respondía en el trueno. Entonces, shofar es un cuerno, pero el cuerno no es algo fabricado. El cuerno es la parte que va sobre la cabeza de un animal sacrificado. El cuerno no es como ahora que nosotros nos han hecho ver que el cuerno significa maldad, que significa demonios. No, el cuerno era algo de poder, algo de posicionamiento. Y el cuerno era el que se utilizaba y era de un animal sacrificado. O sea, el poder de un animal sacrificado, de alguien sacrificado, de derramamiento de sangre. El Señor fue sacrificado. Él fue como buey al matadero, dice la Escritura. Y nuestra cultura, buey es una manera de desprestigiar, de despreciar. Pero en Israel habla de poder, de un animal poderoso, majestuoso. Entonces, el buey al matadero es el sacrificio perfecto. Por eso su voz suena como trompeta. Es el sonido que produce por su sacrificio. Una voz de trompeta. Y bueno, como les decía, puede haber quien quiera escuchar, puede haber quien no quiera escuchar. Dios está hablando. Quizás no quieras escuchar, quizás te hace muy fuerte esta palabra, demasiado fuerte, pero yo te voy a decir, necesariamente tenemos que hablar de lo que el Señor nos ha puesto a hablar. En Ezequiel 33 dice, y vínome la palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, si yo traigo una espada sobre un país y la gente del país toma un hombre de entre ellos y lo ponen de centinela, y ve venir la espada sobre el país y toca la trompeta y advierte al pueblo, y el que oye el sonido de la trompeta no se da por advertido y viene una espada y se lo lleva, su sangre recaerá sobre su propia cabeza. Si el sonido de trompeta no estaba explicado para todo el pueblo, tenía alguien que explicarles el sonido de trompeta, y entonces si no lo hace, la sangre de las personas por no haber advertido cae sobre su cabeza. Oyó el sonido de la trompeta, pero no se dio por advertido, su sangre recaerá sobre él, pero si hubiera hecho caso, habría salvado su vida. Pero si el centinela ve venir la espada y no toca la trompeta y el pueblo no es advertido y una espada viene y se lleva a uno de entre ellos, él será llevado por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de mano del centinela. Entonces, hoy pueden estar hablando de religiosos, a los profetas, a los pastores que están hablando de arrepentimiento y de transformación y de cambiar, pero si ellos no hablan, será tomada su vida por la de las personas que tenían que haber recibido el mensaje. Y a ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Oirás pues la palabra de mi boca y les advertirás de mi parte. Cuando yo diga al impío, impío, ciertamente morirás. Si tú no hablas para advertir al impío de su camino, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré la sangre de tu mano. Pero si tú de tu parte adviertes al impío para que se aparte de su camino, y él no se aparta de su camino, morirá por su iniquidad, pero tú habrás salvado tu vida. Y tú, hijo de hombre, di a la casa de Israel, así habéis hablado diciendo, ciertamente nuestras transgresiones y nuestros pecados están sobre nosotros, y por ello nos estamos consumiendo. ¿Cómo podemos vivir? Diles, vivo yo, declara el Señor, que no me complazco en la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo salvará el día de su transgresión, y la maldad del impío no le será tropiezo el día que se aparte de su maldad, como tampoco el justo podrá vivir por su justicia el día que peque. Cuando yo diga al justo que ciertamente vivirá, si él confía tanto en su justicia que hace iniquidad, ninguna de sus obras justas será recordada, sino que la misma iniquidad que cometió, por esa morirá. Pero cuando yo diga al impío, ciertamente morirás, si él se aparta de su pecado y practica el derecho y la justicia, si el impío devuelve la prenda, restituye lo robado, anda en los preceptos de vida sin cometer iniquidad, ciertamente vivirá y no morirá. Ninguno de los pecados que ha cometido le será recordado, y él ha practicado el derecho y la justicia, ciertamente vivirá. Quiere decir que el Señor, cuando tengo un corazón arrepentido, él toma mi libro de las memorias y borra lo malo que yo haya hecho. Lo limpia, lo desaparece, se acaba, se acabó, no existe más. Ajá. Dice la Escritura que él llevó en la cruz del Calvario nuestra acta de decretos que había en nuestra contra.
Pero si yo no me arrepiento y si yo por mi justicia siento que voy bien y sigo haciendo lo malo, de todas maneras mi injusticia es acta de decretos. ¿Qué crees? Así como en lo natural revela lo espiritual, y en un juzgado nos llevan a registrarnos para tener un acta de nacimiento. Y nos dan un documento que todo el mundo dice, esta es la original y le voy a sacar copias. No, esa no es original. Esa es una copia fiel. La original está en el juzgado y tú tienes una copia fiel. Si bien el Señor pudo haber borrado lo que pasó en ese libro en donde está tu acta de nacimiento, pero el enemigo conserva una copia. Y cada que tú haces algo malo, el enemigo le recuerda al Señor Jesús, mira, este es así. Porque el enemigo no ceja en quererte tirar. Amén. Pero van a haber algunos que digan, bueno, es que este era malo y ya lo perdonó el Señor, y este era bueno y no lo perdonó. Y entonces, pero los hijos de tu pueblo dicen, no es recto el camino del Señor. Pero es su propio camino el que no es recto. Cuando el justo se aparta de su justicia y hace iniquidad, morirá por ello. Pero cuando el impío se aparta de su maldad y practica el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y decís, no es recto el camino del Señor. Yo juzgaré a cada uno de vosotros según sus caminos, oh Israel. Amén. Entonces, es necesario que cuando el Señor habla, haya alguien que vaya y escuche su voz, y entonces vaya y les hable a la gente. Ajá, y entonces yo y cada una de las personas que están hablando al pueblo son heraldos solamente, pero no puedo dejar de hablar de lo que he visto y oído. Amén. El atalaya hoy anuncia que Dios viene por su pueblo, por su iglesia. Dios viene pronto. Por eso hablábamos de la escritura donde dice en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Dios está hablando, pero Dios está hablando para arrepentimiento. Este es el verdadero propósito del hablar de Dios. Arrepentimiento, no solamente tuyo para que vivas la vida correcta, sino para que vayas y le hables a otros. También el mes de septiembre-octubre indica el fin de una temporada e inicia una nueva temporada. Obviamente el mes del año judío, el de inicio judío, no es exactamente el 1 de septiembre, es entre septiembre y octubre el primer mes de los judíos. Y nos está indicando el fin de una temporada y el inicio de una nueva temporada. Una nueva oportunidad. Dios es un Dios de oportunidad. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, por eso septiembre es un mes de temblores. ¿Por qué en México? Bueno, hemos visto a muchos profetas que han anunciado que Dios habla de un gran avivamiento en México. En México es de donde se va a dar el último gran avivamiento. Entonces Dios le está hablando a sus hijos en México para que hagan ese avivamiento. El avivamiento empieza por ti, por mí. Si yo no empiezo ese avivamiento, no se va a dar ese avivamiento. Yo tengo que ser un provocador del avivamiento, un percursor del avivamiento. Amén. Por eso es que en México es el mes de los temblores, porque Dios habla en el Rosh Hashanah y le está hablando a su pueblo. Pero pues, por supuesto, hoy no le habla a su pueblo judío porque todavía no llega a su tiempo, pero le está hablando a su pueblo gentil, a los cristianos, a los que somos hijos por adopción. Como lo dijimos, Israel es el reloj profético. Desde sus inicios, la nación de Israel, si ustedes ven y si se dan un poco de tiempo para estudiar Israel, cada 7 años han pasado cosas históricas muy, muy fuertes en el pueblo de Israel. En septiembre nació el Señor también. Es algo que el verdadero cristiano ya no pone en duda ni dice, es que me dijeron que el 24 de diciembre, mentira. El verdadero cristiano sabe y entiende, y esta palabra es para entendidos. En septiembre nació el Señor. En septiembre, además, era la coronación de los reyes. Era la coronación de los reyes. Por lo tanto, las trompetas que se han escuchado no son aún de Apocalipsis. Dios está hablando. ¿Quieres escuchar? ¿Realmente quieres escuchar? Ahora, ¿a quién le está hablando el Señor? Le está hablando a su pueblo. Es una santa convocación, voz de alarma, avanzar, ir a la guerra. Dios quiere que la iglesia madure, pero no obliga a nadie. Es algo que tiene que salir del corazón. Está dando una nueva oportunidad. Metanoeo y metanoia. Ya les hablaba en otros videos, metanoeo es un cambio de pensamiento, metanoia es un cambio de rumbo, cambio de dirección, pero tiene que ser un cambio
real. Esta no es la última fiesta de las trompetas, como muchos andan diciendo. Yo ya he visto videos en YouTube de algunos falsos profetas que dicen, es la última fiesta de las trompetas, el arrepentimiento ya está a la puerta. Muchos esperaban que ya fuera, o esperan todavía que sea en este mes el arrebato. No, todavía hay cosas que se tienen que cumplir de los sellos y de las trompetas en Apocalipsis. No es la última fiesta de las trompetas la de este año, pero ya está cerca la última. Cada vez está más cerca la última. Entonces vamos a ver Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículos 41 y 42. Dice la palabra de Dios. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja quitarte la mota que está en tu ojo cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. Oye, es bien fácil juzgar a otros, decir de otros, y aún el enemigo te empieza a meter ahí palabras cuando estás discutiendo con alguien y empiezas a ofenderle y no ves lo que tú estás haciendo, no ves que tú no te has posicionado porque no has obedecido, porque no has obedecido los mandamientos de Cristo, porque Dios está hablando y no estás dispuesto a escuchar. Hoy estás dispuesto a escuchar. Las iglesias hablan, muchas iglesias hablan solo de prosperidad y como ya lo dije, yo no estoy peleado con la palabra prosperidad. Si yo estuviera peleado tendría que sacarla y hacer exégesis como hacen otros, sacarla de la Biblia. Sí habla de prosperidad la Biblia, pero no es el centro de todo, ni es lo más importante, ni es el para qué estamos en la tierra. No es así, no es así, sino que es hoy las iglesias están dejando de hablar de arrepentimiento. No alertan, no reprenden, no exhortan. Ese es el problema. Hoy es el día del perdón. El Señor te habla en el día del perdón acerca del día del juicio. Como te dije, el juicio, se habla del día del juicio, es el juicio final. ¿Y por qué le llama la Biblia juicio final? Porque hay juicios intermedios y estamos en un tiempo de juicio, pero hoy en medio de un juicio Dios te quiere dar una nueva oportunidad a ti. El Señor es tardo para la ira y es magnánimo en misericordia. Hoy es el día del perdón del Señor. Hoy es el día de arrepentimiento. Arrepiéntete, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de actuar. Vamos a ver otra escritura que está en Mateo. Mateo capítulo 16, versículo 18 dice la palabra de Dios. Yo también te digo, dice, y bueno, siempre nos centramos para explicarlo de que Pedro no es es piedra y Jesús dijo sobre esta roca, estaba hablando de sí mismo, pero hoy el punto es lo que viene después. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca te edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El que está arraigado, el que está sobre la roca, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, algo que yo veo, algo que es muy, muy, muy notorio en esta parte es que está hablando, aquí habla de puertas. Las puertas del Hades son muchas, pero, pero vemos que el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta de las ovejas. Dos escrituras estoy manejando ahorita. Ya he hablado de las dos en videos anteriores, pero centrándonos, yo soy la puerta, no dice las puertas o yo tengo muchas puertas, la puerta, yo soy la puerta, hay una sola puerta, que es Cristo. Y por eso también es muy notorio que precisamente en este mes, para los que han visto noticias cristianas, resulta, porque eso no lo van a decir las noticias paganas, porque no les importa, no les interesa o les espanta. Y vemos que pasó que en el muro de los lamentos, exactamente sobre la puerta por donde el Señor Jesús pasó, ya se escribieron 3 letras del tetragramatón, del YHWH, obviamente en hebreo, las 3 de las 4 letras en hebreo que marcan el YHWH, o sea, Yahweh, Jehová, como tú le quieras decir, le quieras llamar, porque realmente no es la pronunciación lo que importa, sino el Señor, Jehová, Jehová, como se le llame, pero ya solamente falta que se escriba la última letra del tetragramatón,
sobre la puerta y Jesús es la puerta. Amén. Por eso está, eso es lo que está marcando. Hay una sola puerta y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Amén. Entonces, cambia tu manera de actuar, cambia tu manera de pensar. No juegues con las cosas que te van a contaminar. No hagas cosas que te alejen del propósito y de la bendición. Precisamente ni ha llegado tu posicionamiento ni tu bendición, las cosas que Dios prometió, porque no ha habido un cambio, no ha habido un arrepentimiento, no ha habido una transformación. No has permitido que el Espíritu Santo te guíe a toda verdad, que se cumpla la palabra en tu vida. Vamos a ver Mateo 23, Mateo capítulo 23, versículos 31 al 33. Dice la palabra de Dios. Así que dais testimonio en contra de vosotros mismos, de que sois hijos de los que asesinaron a los profetas. Llenad pues la medida de la culpa de vuestros padres. Serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparéis del juicio del infierno? Palabra fuerte. Pero dice, dais testimonio. Ese es el problema. Hay dos tipos de ateos, el ateo confeso y el ateo no confeso. El ateo confeso declara estar en contra de Dios porque no existe realmente alguien que no crea que existe Dios, sino no le creen a Dios. Esos son los ateos verdaderos, los que confiesan que son ateos. Pero desgraciadamente en el pueblo cristiano hay personas que con su boca declaran que son cristianos, pero sus hechos demuestran que son ateos porque se mantienen lejos de Dios, van en contra de Dios y de lo que Dios enseña, porque no quieren obedecer, porque quieren seguir viviendo en la manera del mundo y no quieren soltar las cosas del mundo. Yo lo entiendo, de verdad soy una persona que me gusta la versatilidad de la música, disfruto escuchar música, yo hasta en el trabajo no puedo trabajar igual si no tengo música. Y sinceramente, yo tenía en mi celular música cristiana y música pagana. Y llegó el momento que el Señor me reprendió y me resistía, y me resistía, y me resistía, hasta que de plano el Señor mismo hizo que yo quitara de mi celular toda música pagana. Mi celular debe estar en cuanto a servicio a Dios, es para servicio a Dios. Y entonces hoy, pues en mi celular solamente tengo descargada música de alabanza, y lo que yo hago es compartir mis redes sociales. Facebook es compartir la palabra, para los que están conmigo en redes sociales se dan cuenta de que obviamente tengo dos, porque pues yo soy payaso para los que me conocen, y yo en una cuento chistes o saco memes graciosos, y en otro me dedico a la palabra, pero aún en el de payaso también publico evangelismo, publico palabra, publico cosas de Dios, y vemos que los medios, las redes se hicieron para evangelizar. El problema es que muchos también hasta satanizan las redes y no quieren ni tocarlas, pero en realidad las redes sociales son para aprovechar la tecnología y llevar hasta lo último de la tierra la palabra. Por eso también en mi Facebook, y ya ha habido veces en que me han censurado precisamente por compartir Biblia, y compartir Biblia, 2 veces me bloquearon, pero no me importa, yo no voy a parar, porque yo no puedo dejar de hablar de lo que he visto y oído. Y como dijo Pedro, juzgad ustedes mismos si primero tengo que obedecer a Dios o a los hombres, y yo obedezco a Dios. Y si el Señor me dijo, comparte la palabra, comparto la palabra. Entonces, Dios a quien ama reprende. No te equivoques, es tiempo de amor, no de miedo. Muchos tienen temor por lo que está pasando, muchos tienen temor de que es que están anunciando otro terremoto, es que es el mes de los terremotos, es que tembló el 7 y en 2017 tembló el 19. Yo no sé si va a temblar el 19, pero sí sé que va a haber un terremoto. Y te lo anuncio, que sí va a haber un terremoto más fuerte, porque el primero fue de arrepentimiento, el segundo es de juicio, aguas, porque es tiempo de juicios. Si hay un juicio final, como lo he dicho, tiene que haber juicios previos. Es tiempo de juicio. No juegues a no quemarte, no juegues al cristianito, arrepiéntete. Jueces 5, versículo 4 y 5. Vamos a ver qué dice Jueces. Jueces
5, versículos 4 y 5, dice la palabra: Señor, cuando saliste de Seir, cuando marchaste del campo de Edom, la tierra tembló. También cayeron gotas del cielo, y las nubes destilaron agua. Los montes se estremecieron ante la presencia del Señor, aquel Sinaí, ante la presencia del Señor Dios de Israel. ¿Quiere decir que está en México el Señor? ¿Se ha visto la presencia del Señor? Sí, porque la tierra tembló. Sí, porque ese mismo día que tembló también cayeron gotas del cielo y las nubes destilaron agua. Y sí, también porque posterior a eso los montes se estremecieron y se cayó una gran roca del cerro del Chiquihuite y hubo ya ha habido mortandad y puede haber gran mortandad todavía por el desgajamiento del cerro. Tres cosas que está hablando la palabra en Jueces 5:4-5 y que hemos visto en este mes de septiembre. Cuando marchaste del campo de Edom, la tierra tembló, también cayeron gotas del cielo y las nubes destilaron agua. Los montes se estremecieron ante la presencia del Señor, aquel Sinaí, ante la presencia del Señor Dios de Israel. Lluvia, temblor y deslizamiento de tierra. ¿Te parece nuevo? Es tiempo de juicio. Jeremías 10:10. Pompis, Pompis, mi perrito. Dios te bendiga. Mi Popi, mi Popi. Pero el Señor, perdón hermanos, que se me acercó mi perrito y lo amo. Pero el Señor es Dios verdadero, es el Dios, Él es Dios vivo, el Rey eterno. Ante su enojo tiembla la tierra y las naciones son impotentes ante su indignación. El Señor es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo, el Rey de la tierra. Ante su enojo tiembla la tierra y las naciones son impotentes ante su indignación. Dios está indignado, Dios está enojado, ante su enojo tiembla la tierra. Amén. Vamos a ver también otra escritura. Jeremías, aquí me gustaría preguntarte, ¿a quién estás escuchando hoy? ¿A quién estás imitando? ¿A quién te pareces? Somos cristocéntricos. ¿Te parece a Cristo? ¿Estás haciendo lo que Cristo hizo? ¿Estás siguiendo el ejemplo de Cristo o estás siguiendo el ejemplo de hombres, de personas? Jeremías capítulo 6, versículo 10. Dice la palabra: ¿A quién hablaré y advertiré para que oigan? He aquí, sus oídos están cerrados y no pueden escuchar. He aquí, la palabra del Señor les es oprobio. No se deleitan en ella. Dios está hablando. ¿Quién escucha? ¿A quién hablaré? Dice el Señor. ¿A quién advertiré para que oigan? He aquí, sus oídos están cerrados y no pueden escuchar. He aquí, la palabra del Señor les es oprobio. No se deleitan en ella. Desgraciadamente, muchos oirán y seguirán viviendo como han vivido hasta hoy. Van a tomar a guasa, van a tomar con falta de respeto esta palabra. Dios está hablando. Tiempo de juicio, tiempo de arrepentimiento, tiempo de amor, no de temor. ¿A quién escuchas? Jeremías 17:23 dice la palabra de Dios: Sin embargo, ellos no escucharon ni inclinaron sus oídos, sino que endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. No quieren ser corregidos, no quieren cambiar. Ellos no escucharon ni inclinaron sus oídos para recibir la corrección. Y luego vemos otra vez Jeremías 25:4. Dice la palabra de Dios: Y el Señor os envió repetidas veces a todos sus siervos los profetas, pero no escuchasteis ni inclinasteis vuestro oído para oír. Y todavía más. Versículo 7 del mismo capítulo 25 de Jeremías. Pero no me habéis escuchado, declara el Señor, de modo que me provocasteis a ira por la obra de vuestras manos para vuestro propio mal. Ahora, cabe preguntar, ¿la ira del Señor es porque los gentiles en México están haciendo lo malo? ¿O la ira del Señor es porque los cristianos no están haciendo lo correcto? Hasta el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es tomado por pecado. ¿Está airado el Señor con los gentiles en México o está airado con sus hijos porque han llenado la copa de su ira, pero no han ofrecido durante el año lo correcto que tenían que haber ofrecido para que en este mes del perdón suban mis acciones como una ofrenda de olor agradable a Dios?
¿A quién te pareces? Ezequiel capítulo 13. Y vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan por su propia inspiración: escuchad la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios: ay de los profetas necios que siguen su propio espíritu y no han visto nada. Como zorras entre ruinas han sido tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis levantado muro alrededor de la casa de Israel, para que pueda resistir en la batalla el día del Señor. Han visto falsedad y adivinación mentirosa los que dicen: el Señor declara, cuando el Señor no los ha enviado. No obstante, esperan el cumplimiento de su palabra. No habéis visto una visión falsa y habéis hablado una adivinación mentirosa cuando decís: el Señor declara, y yo no he hablado. Por tanto, así dice el Señor Dios: por cuanto habéis oído falsedad, habéis hablado falsedad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí, yo estoy contra vosotros, declara el Señor Dios, y está mi mano contra los profetas que ven visiones falsas y hablan adivinaciones mentirosas. No estarán en el consejo de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni entrarán en la tierra de Israel, y sabréis que yo soy el Señor Dios. Sí, porque han engañado a mi pueblo diciendo paz cuando no hay paz. Y cuando alguien edifica un muro aquí, ellos lo recubren con cal. Y di pues a los que lo recubren con cal que caerá. Vendrá una lluvia torrencial y caeréis vosotras, piedras de granizo, y se desencadenará un viento huracanado. He aquí, cuando el muro haya caído, no se os preguntará: ¿dónde está la cal con que lo recubristeis? Por tanto, así dice el Señor Dios: en mi enojo haré que un viento huracanado se desencadene. También por mi ira vendrá una lluvia torrencial y granizo para consumirlo con furor. Así derribaré el muro que habéis recubierto con cal, lo echaré a tierra y quedará descubierto su cimiento. Y cuando caiga, seréis destruidos en medio de él y sabréis que yo soy el Señor. Desahogaré así mi furor contra el muro y contra los que ha recubierto con cal, y los diré: no existe el muro, ni existen los que lo recubrieron, ni los profetas de Israel que profetizaban acerca de Jerusalén y que veían para ella visiones de paz cuando no había paz, declara el Señor. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan por su propia inspiración. Profetiza contra ellas y di: así dice el Señor Dios: hay de las que cosen cintas mágicas para todas las coyunturas de la mano y hacen velos para las cabezas de personas de toda talla con el fin de cazar almas. Cazaréis las vidas de mi pueblo y perseveráis vuestras vidas. Me habéis profanado ante mi pueblo por puñados de cebada, por pedazos de pan, dando muerte a algunos que no debían morir y dejando con vida a otros que no debían vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Por tanto, así dice el Señor Dios: he aquí, yo estoy contra vuestras cintas mágicas con las que allí cazáis vidas como aves. Las arrancaré de vuestros brazos y dejaré ir las vidas que cazáis como aves. También rasgaré vuestros velos y libraré a mi pueblo de vuestras manos, y no serán más presa de vuestras manos, y sabréis que yo soy el Señor. Porque habéis entristecido el corazón del justo con falsedad, cuando yo no lo he entristecido, y habéis fortalecido las manos del impío para que no se aparte de su mal camino, a fin de perseverar su vida. Por tanto, no veréis más visiones falsas, ni practicaréis más la adivinación, y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy el Señor. Dios está hablando. ¿Quieres escuchar? Hoy quieres escuchar. Como lo dije, hay dos tipos de ateos, y el peor para Dios no es el que declara totalmente ser ateo, sino el que declara que ama a Dios y con sus actitudes lo rechaza, con sus hechos lo niega. Vamos a orar. Papito, palabra dura, Señor bendito, pero sé que es un tiempo de necesidad de levantarse, de guerrear, de hacer una transformación, de hablarle a tu pueblo, porque usted está hablando, Padre, con voz de trompeta. La tierra tiembla cuando usted habla, y ha llegado al colmo la ira, porque muchos cristianos, Señor, no quieren escuchar, quieren seguir viviendo a la manera del mundo y no quieren voltear a ver al rostro de Jesús. No tienen una intimidad con el Señor,
y quieren aún así, como si fuera el genio de la lámpara, Señor, recibir las bendiciones que fueron prometidas por usted a su pueblo, pero no han dado nada para recibirlas, Señor bendito. Es el tiempo del perdón, hoy es día del perdón, Señor bendito, y yo, Padre, delante de su presencia me arrepiento en polvo y ceniza, Padre bendito, de lo que como atalaya, como heraldo, como siervo suyo, Señor, he cometido, Padre, y de lo que dejé de hacer este año. Y yo busco su rostro con un corazón contrito, un corazón humillado, Señor, delante de su presencia. Y yo le pido, Padre, que transforme, que renueve, que llegue a este corazón, que atraviese corazones, Padre bendito, y que hoy sea día de perdón y de oportunidad para esa persona que está viendo este video. No importa en qué momento lo vea, en el momento en que lo vea, usted estará hablando. Y yo le pido que sea transformado y renovado su pueblo y que escuchen y que sean transformados y que lleguen, Señor, a la estatura del varón perfecto, que es mi Señor Jesucristo. Gracias, papito. Gracias una vez más, Señor bendito. Y yo me pongo a la brecha intercediendo por su pueblo. Y no solamente le pido perdón por mis malas acciones durante este año, Señor bendito, sino también me pongo a la brecha intercediendo por su pueblo, Padre, porque hay mucho pueblo que está pereciendo por falta de conocimiento. Y hoy es tiempo, Señor bendito, que se levanten verdaderos apóstoles, verdaderos profetas, verdaderos maestros, verdaderos pastores. Y no quiero decir que no haya verdaderos, los hay, y hemos recibido una enseñanza hermosa, pero está lleno su iglesia en el mundo de falsos, de hipócritas, de dañinos, Señor, de personas que forzan la escritura para enseñar lo que ellos quieren. Hoy es tiempo de que se levanten los que traemos la sana enseñanza, los que regresamos a las bases, los que extendemos nuestras estacas, Señor bendito, que nos ponemos a la brecha, que nos ponemos como atalayas y que nos ponemos, Señor bendito, para ir y anunciar al pueblo que el Señor está hablando con voz de trompeta y que el pueblo cambie y que el pueblo camine, Señor, porque los días son malos, Señor bendito, y ya viene el tiempo de nuestra redención. Gracias, papito, gracias, glorioso Rey, le doy toda la gloria, le doy toda la honra y le pido, Padre bendito, que esta palabra, Señor, sea respaldada por mi Señor Espíritu Santo, llegue a mucha gente, a muchos hermanos y puedan ser renovados en el Espíritu, como usted quiere para este tiempo nuevo. Empieza un nuevo tiempo y vamos a guerrear y no importa qué tan oscuro se vea, usted está respaldando a su pueblo. Le doy toda la gloria y la honra y todo esto lo oro en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pues gracias, hermanos. Una vez más, como siempre, les pido que por favor compartan esta palabra, si fue de bendición, que me regalen un like y que puedan poner también en la caja de comentarios su comentario. Trataré de estar contestando todas las palabras. Y yo sé que este video es el más largo que he hecho, la verdad, casi me fui a las 2 horas, pero era necesario, no lo podía cortar. Ayer cuando ya estaba terminándolo, yo pensé en hacerlo en 2 partes, pero en 2 partes se iba a perder la esencia de lo que se tenía que hablar. Era necesario, se tenía que decir y se dijo, porque el Señor está hablando. ¿Quién quiere escuchar? ¿Tú estás dispuesto a escuchar? Pues gracias, le doy toda la gloria a mi Señor, bendigo sus vidas y yo declaro que el Señor Espíritu Santo está haciendo algo poderoso con su pueblo, pero que tenemos que obedecer al Señor Espíritu Santo con un corazón agradecido, contrito y humillado, para que bajen las bendiciones y para que me pueda posicionar en ese lugar donde el Señor prometió una vez que me iba a posicionar. A Dios sea la gloria, que Dios me los bendiga. Bye.